en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, siendo las 11:07 del día 20 de febrero del año 2024, la suscrita secretaria instructora, licenciada Macrina León Castro, adscrita a este tribunal laboral, hago constar y doy fe que nos encontramos constituidos en la sala de audiencias orales del Tribunal Laboral con residencia en esta ciudad, con jurisdicción y competencia en los distritos judiciales de Álvarez, de los Bravo, Guerrero, La Montaña, Morelos y Zaragoza, a efecto de llevar a cabo la audiencia de juicio prevista en el artículo 873H de la Ley Federal del Trabajo, así como al ordenado dentro del expediente número 162/2023, relativo al juicio ordinario laboral promovido por el C. Juan Pablo Castañeda Marcelino en contra de Diario de Guerrero y otros. Les hago saber a las partes que no se tiene permitido el uso de teléfonos celulares, por lo que en este acto se les solicita sean apagados para evitar cualquier interrupción que se pudiera presentar. Asimismo, se les informa que toda intervención de quienes participen en la presente audiencia se hará de forma oral. Para ello deben de solicitar el uso de la voz y podrán intervenir una vez que la jueza lo conceda. De igual forma, se les hace del conocimiento que esta audiencia será videograbada, lo cual permitirá garantizar la legalidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido, lo anterior en términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, la suscrita hago constar la existencia de los medios tecnológicos necesarios como audio y videograbación para llevar a cabo la presente audiencia. Una vez hecho lo anterior, solicito a los asistentes ponerse de pie a efecto de recibir a la jueza de este tribunal laboral, la licenciada Agripina Marino Nava, quien va a presidir la presente audiencia. En el lugar, fecha y hora señalados por la secretaria instructora de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo que establecen los artículos 720 y 873H de la Ley Federal del Trabajo, se apertura la presente audiencia de juicio dentro del expediente con número 162/2023, con datos de identificación ya señalados por la secretaria instructora de este tribunal. Secretaria instructora, deme cuenta de las personas que comparecen a la presente audiencia y la calidad con que comparecen a la misma. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, en este acto doy cuenta de las personas que comparecen a la presente audiencia. Se encuentra presente el apoderado legal del actor del juicio, el licenciado Carlos Más Barbosa Guzmán, quien ya se encuentra identificado en autos. En este momento se identifica con su cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Igual forma, el licenciado Albert Sánchez Jiménez comparece por los demandados físicos Erika García Guevara y Héctor García Álvarez, quien se identifica de igual forma con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, en este acto, la suscrita doy cuenta de la inasistencia de la demandada Diario de Guerrero, SADCB, no obstante de encontrarse legalmente notificada para acudir a la presente audiencia mediante los estrados publicados en este tribunal el día 2 de febrero del año 2024, lo que certifico y doy fe para todos los efectos legales correspondientes. Doy cuenta a su señoría que es la totalidad de personas que comparecen a la presente audiencia. Gracias, secretaria instructora. Le pido, secretaria instructora, tome la protesta de ley a las partes, por favor. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 722 de la Ley Federal del Trabajo, en este acto tomo la protesta de ley a los comparecientes, a quienes se les pide por favor ponerse de pie. En este acto se les protesta para conducirse con la verdad en las declaraciones que rindan ante ese tribunal laboral, bajo el apercibimiento de las penas en que incurren si declaran falsamente, penas que se sancionan de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 150 días multa, tal y como lo dispone el artículo 316 del Código Penal del Estado de Guerrero. En este acto se les pregunta, ¿protestan conducirse con la verdad? Gracias por sentarse. Gracias. Le pregunto, secretaria instructora, si en el presente expediente se encuentran promociones pendientes que acordar. Doy cuenta a su señoría que en el presente expediente existen 2 promociones pendientes que acordar.
La primera de ellas, recibida el 9 de febrero del año 2024 a las 12 horas con 23 minutos en la unidad receptora de este tribunal a nombre del licenciado Carlos Mars Barbosa Guzmán, apoderado legal del actor, mediante el cual solicita se haga efectivo el apercibimiento a la parte demandada, toda vez de que no exhibió la documentación requerida en el desahogo de la prueba de inspección, desahogada el día 9 de febrero del año 2024 por la secretaria actuaria de este tribunal laboral. Asimismo, doy cuenta de un segundo escrito recibido el 19 de febrero del año 2024 a las 11 horas con 2 minutos en la unidad receptora de este tribunal, suscrita por el licenciado Albert Sánchez Jiménez, apoderado legal de los demandados Héctor García Álvarez y Erika Cecilia García Guevara, mediante el cual ofrece como prueba superviniente unas documentales, de lo cual doy cuenta para que se acuerde lo conducente. Gracias, secretaria instructora. Hágame llegar los escritos, por favor. Hago saber a los comparecientes que la presente audiencia se desahogará bajo los principios procesales ya conocidos por los intervinientes establecidos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, así también que las resoluciones que en esta audiencia se emitan se tendrán por notificadas en el mismo acto, ello en términos de lo que establece el artículo 744. Y así también hago saber a los comparecientes que la presente juzgadora llevará la dirección procesal de la presente audiencia para evitar que el debate o las intervenciones puedan desviarse de lo que es el objeto de la audiencia que el día de hoy nos ocupa, que es la audiencia de juicio. Ahora bien, antes de entrar con lo que es el desahogo de las pruebas que fueron admitidas a la parte actora, así también antes de acordar los escritos que fueron dados cuenta por la secretaria instructora a esta juzgadora, pregunto a las partes si hay posibilidad de entablar una plática conciliatoria con el fin de explorar este medio de terminación del presente procedimiento a través de la conciliación. Parte actora está en disposición de entablar una plática conciliatoria. Sí, ya se tuvo, señoría, ayer una plática, se manejó la que es la propuesta y está pendiente la contrapropuesta para ese efecto. Entonces, falta la respuesta de la parte demandada. Gracias. Parte demandada, parte patronal. Señora, comentar que existe la voluntad por parte del demandado, sin embargo, están viendo la liquidez de lo que es la empresa para poder verificar el pago y hacer la propuesta concreta de cuántos pagos podrían ser. Sí, pero el demandado físico está en la disposición de llegar a un acuerdo. Sin embargo, ahorita imposibilitaría el llegar a un acuerdo y que pueda quedar establecido aquí mismo. Incluso nos había dado una recomendación la secretaria de que pudiese ser por escrito en caso de que existiera en estos días la propuesta ya concreta. Sí, bueno, atendiendo a las manifestaciones que vierten las partes, sin embargo, nos encontramos ya en la audiencia de juicio y su derecho a conciliar precluye hasta antes de emitirse la sentencia. Por eso es la exhortación a que, no sé, apoderado legal de los demandados físicos, si pudiéramos decretar un receso para efecto de verificar, le hiciera saber a sus representados que su derecho a conciliar precluye hasta antes de que se emita la sentencia y nos encontramos ya en la audiencia de juicio. Entonces, sí, voy a decretar un receso de 10 minutos para esos efectos y si no, vamos a reanudar la audiencia, si no llegaran a concretar un acuerdo. Sí. Se decreta receso del audio y video de la presente audiencia. Se pausa grabación. 11 horas con 29 minutos de este día se reanuda grabación. De pie nuevamente para recibir a la jueza de este tribunal. Se reanuda la presente audiencia. Una vez concluida el receso para efecto de la plática conciliatoria, pregunto a las partes, parte actora, ¿pudieron llegar a algún arreglo conciliatorio?
respecto de la propuesta que ya había. Bueno, seguimos pendiente la respuesta. Gracias. Parte patronal. Comunicar, señoría, que no fue posible entablar comunicación con los demandados. Seríamos a continuar. Gracias. Bueno, tomando en consideración que no hubo acuerdo conciliatorio, vamos a dar continuidad con lo que es la audiencia de juicio que el día de hoy nos ocupa. Se tiene por recibidos los escritos. El primero, con fecha 9 de febrero del año 2024, a las 12:23, recibido en la oficialía de partes de este tribunal, signado por el licenciado Carlos Mar Barbosa Guzmán, con la personalidad que tiene reconocida en autos, en el que señala que, tomando en cuenta que la parte demandada no exhibió toda la documentación requerida, materia de la inspección que ofreció la parte actora y que se desahogó el día 9 de febrero del año 2024, motivo por el cual solicita se le haga efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio de pruebas dictado en la audiencia preliminar y se le tengan por presuntivamente ciertos los hechos que se pretenden probar con tal probanza, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Lo firma el licenciado Carlos Mar Barbosa. Y el segundo escrito presentado ante este órgano jurisdiccional con fecha de ayer, 19 de febrero del año 2024, signado por el licenciado Albert Sánchez Jiménez, apoderado legal de la parte demandada, Héctor García Álvarez y Erika Cecilia García Guevara, personalidad que tiene reconocida en autos del expediente por medio del presente y estando dentro del término legal para hacerlo, me permito ofrecer como prueba superviniente la documental consistente en la constancia de semanas cotizadas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en favor del C. Juan Pablo Castañeda Marcelino, de fecha 14 de febrero del año 2024. Por lo que, en términos de lo que establece el artículo 778 de la Ley Federal del Trabajo, se da vista al apoderado legal de la parte actora respecto de la prueba superviniente que fue ofertada por el apoderado legal Albert Sánchez Jiménez, el apoderado legal de los demandados físicos Héctor García Álvarez y Erika Cecilia García Guevara. Así también al apoderado legal de la parte patronal, pongan a la vista el escrito signado por el licenciado Carlos Mar Barbosa, del que he dado cuenta en esta sala de audiencia. Secretaria Instructora, por favor. Gracias.
¿Ya? ¿Va a ser la manifestación? Sí. Adelante. Por favor. Adelante. Gracias, señoría. En atención a la vista dada respecto a la supuesta prueba superviniente ofrecida por la parte patronal, se manifiesta primeramente que se objeta, por cuanto hace a su contenido y autenticidad la documental exhibida, en virtud de que no reúne los requisitos establecidos en la ley de ser superviniente, dado que esta información solamente podría tener cabida como tal si hubiera sido expedida con fecha posterior, pero esto es a raíz de una solicitud que realice alguna persona. En segundo término, tenemos que tampoco entra como una prueba superviniente, dado que no tiene relación con ninguna litis, es decir, la parte demandada en ningún momento mencionó que no existiera alguna relación laboral. Del mismo modo, tampoco manifestó que no existiera una situación de entroncamiento obrero patronal durante algún lapso de tiempo por el cual pretenden hacerlo creer aquí en este diverso curso de fecha 19 de febrero del año en curso. Por ende, resulta ser inatendible y por lo tanto este tribunal laboral no debe tomar en cuenta dichas documentales, dado que no tienen relación y sobre todo porque, analizando las constancias procesales, le ha precluido el derecho desde antes para los efectos de exhibir cualquier medio probatorio. En especial, tratándose en la etapa en la que nos encontramos, que es de desahogo de las pruebas previamente ofertadas en el periodo establecido por la ley, y se encuentra fuera de ese plazo. Es cuanto, su señoría. Gracias. Apoderado legal, parte patronal, le doy el uso de la voz respecto de las manifestaciones que vierte el apoderado legal de la parte actora respecto de la prueba superviniente que fue ofertada por su parte. Gracias, señoría. La prueba superviniente reúne los requisitos establecidos en la ley para poder ser considerada como tal, partiendo de la fecha en que se tiene conocimiento y que es la misma fecha en que está expedida la constancia de semanas cotizadas. ¿Qué demuestra, señoría? Que los hechos bajo los cuales se funda la demanda por parte de la parte actora son inverosímiles. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como lo manifestó de forma libre y espontánea el actor, la relación en todo caso había concluido desde el año 2021 según las manifestaciones hechas ante la instancia conciliadora y la prevención que este mismo tribunal hizo en su momento en relación a la contradicción que existía. Igualmente, en relación a la solicitud de hacer efectivo el apercibimiento, no tengo nada que manifestar, señoría. Finalmente este tribunal será quien acuerde lo conducente. Únicamente limitarme a señalar que, como en efecto la relación en todo caso había terminado desde el año 2021, no estaba en todo caso obligado cualquier demandado a exhibir documentos no más de una antigüedad no mayor a un año. Por lo tanto, debe negársele valor probatorio e insistiendo en que los hechos resultan inverosímiles por virtud de que el trabajador, según la constancia de semanas cotizadas, mantenía relaciones laborales en una entidad federativa diferente, con patrones diferentes e incluso en el año pasado laboró para dos instituciones, para dos empresas en el mismo estado de Nuevo León. Es decir, hace inverosímiles los hechos en que se fundan la acción. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Se tienen por hechas las manifestaciones del apoderado legal de la parte actora y patronal respecto de la prueba superviniente consistente en constancia de semanas cotizadas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en favor del C. Juan Pablo Castañeda Marcelino, de fecha 14 de febrero del año 2024, y de acuerdo a lo que establece el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, en su segundo párrafo, señala que las pruebas que se refieran a hechos supervinientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. El tribunal deberá dar vista con dichas pruebas a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y en su caso formulen las objeciones correspondientes
De ser necesario, se señalará día y hora para su desahogo, tomando en consideración que la prueba superviniente se encuentra dentro del plazo legal que tiene para exhibirla. Se admite dicha probanza consistente en la constancia de semanas cotizadas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en favor del C. Juan Pablo Castañeda Marcelino, de fecha 14 de febrero del año 2024, y se tiene al apoderado legal de la parte actora por objetando en cuanto a su contenido dicha probanza. Mis manifestaciones vertidas por el apoderado legal de la parte actora serán tomadas en consideración al momento de la valoración de dicha prueba, así también como las manifestaciones que vierte el apoderado legal de la parte patronal, si están ajustadas a derecho. Ahora bien, respecto de las pruebas para su desahogo en esta audiencia de juicio, al actor del presente juicio, Juan Pablo Castañeda Marcelino, en la audiencia preliminar de fecha 9 de enero del año 2023, fue admitida en las siguientes pruebas: la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, pruebas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Así también se le fueron admitidas las documentales consistentes en los estados de cuenta del Banco BBVA Bancomer, los cuales se encuentran agregados a fojas 8 a la 19 de autos, por lo que le doy el uso de la voz a apoderado legal parte actora si quiere hacer manifestación respecto de estas documentales. ¿Me habla de las referentes a los depósitos? Estados de cuenta de Banco BBVA Bancomer. No, únicamente que tiene relación con lo que esgrimió el operario en su demanda y se solicita su valoración correspondiente. Gracias. Apoderado legal de los demandados, le doy el uso de la voz respecto de las pruebas documentales. Señoría, no es deseo de esta parte hacer pronunciamiento alguno en relación a los estados de cuenta, simplemente son documentos privados y de los cuales no se aprecia ninguna relación entre operario y empleador. Gracias. Ahora bien, respecto de la prueba de inspección que fue admitida con cargo a la demandada, la cual fue desahogada por parte de la secretaria actuaria adscrita a este tribunal con fecha 9 de febrero del año 2024 a las 11 horas, en la que la secretaria actuaria se constituyó en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes número 2, interior sin número, Colonia Morelos, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, lugar donde fueron emplazados a juicio los demandados, en compañía del apoderado legal de la parte actora, el licenciado Carlos Mar Barbosa Guzmán, quien fue atendida por la C. Sandra González Ramírez, y a quien le requirió le pusiera a la vista los documentos motivos de la inspección sin que exhibiera documento alguno, por lo que le doy el uso de la voz a apoderado legal parte actora si quiere hacer alguna manifestación respecto de dicha probanza. Únicamente, dada la circunstancia de la no exhibición y el procedimiento decretado por su señoría ante esa omisión, entonces es dable que se le haga efectivo el procedimiento donde se tengan por presuntivamente ciertos los hechos que se tratan de probar con dicha probanza. Gracias. Parte patronal, le doy el uso de la voz respecto de dicha prueba. Gracias, señoría. Únicamente señalar que en todo caso la entidad patronal está obligada únicamente a mantener documentos relacionados o guardar la documentación relacionada con una relación de trabajo por un año. En este caso, al de resultar inverosímiles los hechos en que el actor funda su demanda, es prácticamente, o más bien, este tribunal deberá negar
cualquier valor probatorio pleno valor probatorio a la inspección, en virtud de que, como se dijo, en el año 2023 el operario laboraba para diversas empresas, lo que se demostró con la documental pública expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno. Gracias. Se tienen por hechas las manifestaciones respecto de la prueba de inspección llevada a cabo por la secretaria actuaria de este órgano jurisdiccional y como lo solicita el apoderado legal de la parte actora, se hace efectivo el apercibimiento decretado de acuerdo al artículo 828, por lo que se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que se tratan de probar con dicha probanza, siempre que se trate de los documentos a los que hace referencia el artículo 804, que tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio la parte patronal, apercibimiento que se hará en la valoración de la prueba en comento. Ahora bien, tomando en consideración que la parte demandada, al no dar contestación a la demanda, no ofreció pruebas más que la prueba superviniente que fue admitida en esta audiencia, consistente en la constancia de semanas cotizadas expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la cual ya se ha dado vista a la parte actora, y al no haber pruebas pendientes que desahogar, en términos de lo que establece el artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo, le pido, secretaria instructora, haga la certificación correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo, en este acto la suscrita certificó que en el presente expediente no existe prueba alguna que desahogar para todos los efectos legales correspondientes. Gracias, secretaria instructora. Y en términos del mismo numeral, 873J de la Ley Federal del Trabajo, doy el uso de la voz a poder legal parte actora para que emita sus alegatos de manera breve y concisa. Gracias, señoría. Con su venia, de acuerdo a lo que obra en el sumario, se desprende claramente que el actor demostró cada uno de los extremos mencionados tanto en el capítulo de prestaciones como en el de hechos, y queda robustecido con el desahogo de las pruebas que se han ofertado y desahogado en este juicio. Por ende, es conforme a derecho que se decrete la condena de las prestaciones que ha solicitado el operario. Es cuanto. Gracias. Para los mismos efectos, doy el uso de la voz a poder legal parte demandada. Gracias, señoría. Al momento de que analice, esta autoridad deberá decretar que los hechos en que se fundó la demanda resultan inverosímiles. No obstante, señoría, que no se contestó o no se dio contestación a la demanda, eso no implica que necesariamente deban ser condenados, toda vez que es obligación de este tribunal hacer un estudio en relación a la acción. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que, primero, si bien es cierto, el trabajador hizo constar las circunstancias en modo, tiempo y lugar que supuestamente sucedió el despido, lo cierto es que se demostró con la prueba superviniente que el operario no se encontraba en la entidad federativa, además de que en el periodo en que se dice haber despedido en el estado de Guerrero, él laboraba para 2 empresas, tal y como se aprecia de la constancia de semanas cotizadas. Ahora bien, el criterio relacionado con la falta de contestación a la demanda no implica necesariamente una condena, se encuentra establecido en la jurisprudencia de registro digital 24-2660 de la entonces cuarta sala. Del rubro, demanda, la falta de contestación a la no implica necesariamente laudo condenatorio. Es cierto que fue expedido por la entonces, durante la vigencia de la entonces Ley Federal del Trabajo, no obstante que en el 2019 existió una reforma, lo cierto es que los aspectos relacionados con los antecedentes y el asunto o el tema jurídico que resuelve es igualmente aplicable al caso concreto. Igualmente es aplicable el criterio de jurisprudencia con número de registro digital 2017-218.
de rubro, contestación de demanda en sentido afirmativo y confusión ficta del patrón en materia laboral no son equiparables. En ese criterio, señoría, se hace referencia especialmente a cuando la contestación se hace en sentido, o por la falta de contestación, se tiene al demandado por contestándola en sentido afirmativo. ¿En qué sentido? En el sentido que es factible hacer un análisis de la acción, así como de la verosimilitud de los hechos en que se funda. Bajo esa tesitura, señoría, solicito que al momento de emitir sentencia se absuelva a las partes que represento. Es cuanto. Gracias. Se tienen por hechos los alegatos del apoderado legal de la parte actora a través del licenciado Carlos Mar Barbosa y de los apoderados legales y del apoderado legal de los actores, de los demandados físicos Héctor García Álvarez y Erika Cecilia García Guevara a través del licenciado Albert Sánchez Jiménez, y se le tiene a la demandada Diario de Guerrero por no emitiendo sus alegatos y así también por perdido su derecho para emitirlos. Por lo que, en términos de lo que establece el artículo 873J, se declara cerrada la etapa de juicio y este tribunal, en términos de lo que establece el mismo precepto legal 873JC, se reserva el derecho de emitir la sentencia dentro de ese término legal establecido en dicho precepto legal, y una vez que sea emitida la sentencia por parte de esta autoridad, se ordena que sea notificada la sentencia en los domicilios procesales que se tienen señalados en auto de las partes, en términos de lo que establece el artículo 742, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, de lo que quedan debidamente notificadas las partes. ¿Alguna manifestación, parte actora? Únicamente solicitar copia de audio y video y de la presente audiencia, del mismo modo de las constancias escritas que se lleven a cabo en el engrose del expediente de la presente audiencia. Gracias. Parte demandada, ¿alguna manifestación? Sí, señoría. Permiso. En el escrito mediante el cual se interpuso el incidente por parte de Héctor García Álvarez, demandado físico, se solicitó la devolución de una credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral. Solicitar, si es posible, me sea devuelta, dado que es de suma utilidad para la parte que representa. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Como lo solicitan las partes del presente juicio, se autoriza, en términos de lo que establece el artículo 720, la copia del audio-video de la presente audiencia a las partes, así también la copia del acta mínima que se levante de esta audiencia, y al apoderado legal de la parte demandada se autoriza la devolución de la credencial de lector del demandado físico Héctor García Álvarez para que pase a la oficina de la secretaria instructora para que se le haga dicha devolución previa constancia que obre en autos. Secretaria instructora, certifique el medio de conservación de la presente audiencia y levante el acta mínima de la misma. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, en este acto, certificó el medio de conservación de la presente audiencia con datos de identificación del expediente ya precisado, mismo que quedará en resguardo de esta Secretaría para su conservación, lo que certifico y doy fe para todos los efectos legales procedentes. Gracias, secretaria instructora. Y siendo las 11:55 del día 20 de febrero del año en curso, se da por concluida la presente audiencia. De pie, por favor, se retirará la jueza de este tribunal. Gracias, pueden sentarse. Termina grabación.